¿Qué tal, gente Pokerrens? Y bienvenidos a otro nuevo video, pero esta vez con un contenido diferente. Y sí, capaz se les haga raro ya que no es de emuladores, pero esta vez quiero mostrarles un video con la que puedes aprovechar una página y obtener ingresos pasivos, método que llevo usando más de un mes y que no me ha ido nada mal para ser nuevo en esto. Ahora, si quieren que les siga trayendo más contenido como estos, no olviden suscribirse y dejar un poderoso me gusta para seguir mostrándoles más métodos de cómo ganar dinero mientras realizan sus labores diarias. Continuando con el video, lo primero que tendremos que hacer es abrir esta página aquí, y el acortador con el que trabajo se llama Qt.io. Sé que hay muchos acortadores y con los que también trabajé, pero casi nada la verdad, por el simple hecho de que no pagan mucho. Hay acortadores que te pagan 0.80 de dólar como máximo por cada 1000 visitas a su acortador, pero hablando de Latam, o sea de la región de Sudamérica. Como pueden apreciar en la pantalla, en otros países el pago es mayor, pero en este caso nos vamos a concentrar en nuestra región. Por ejemplo, si deslizamos hacia abajo verán que no está el de mi país, o sea el de Perú. De no figurar el de ustedes y el mío, entonces nos guiaremos por la opción de otros. Y si se pueden fijar, el pago por cada 1000 visitas es de 3 dólares. Y el mejor pagado es el de Estados Unidos con 12. Ya quisiera vivir ahí, pero bueno, ahora que sabemos cuánto nos va a pagar este acortador, los métodos de pago son estos de aquí, que te pueden pagar por Bitcoin, Payer, PayPal y otros más. Pero no todos tienen la misma cantidad de retiro. Antes de señalarles más cosas, empecemos por crear una cuenta con el acortador. Acá por ejemplo vamos a seleccionar donde dice comienza ahora, y en esta parte les va a pedir algunos datos, o también tienen la opción de registrar con un correo Gmail y de Facebook. Esto ya sería elección de cada uno. Luego les pedirá un nombre de usuario y contraseña. Le damos en registrar y ya estarían listos para trabajar con el acortador, chicos. Acá van a encontrar por ejemplo vistas totales del mes, ganancias CPM promedio. Esto es costo por 1000 visitas por si acaso. Esto está en cero porque aún no he creado mi primer enlace, pero ya luego lo verán, chicos. Y por último está de las ganancias por referidos. Esta opción te permite ganar algo más aparte de los enlaces. Ganarían cada vez que invitan a una persona al usar el acortador. Por ejemplo, si vamos donde dice referidos, verán un enlace que es propio de cada cuenta. Si lo compartimos a una persona que recién va a usar el acortador y se crea una cuenta mediante este enlace de invitación, ustedes estarían ganando un 20% de las ganancias que genere su referido. Ojo, no quiere decir que le van a quitar el 20% a ellos, sino que el mismo acortador te estará dando como un bono extra. Por si acaso les dejo mi enlace de invitación en la descripción del video, chicos. Ahora volvemos donde dice Dashboard. Y en esta opción verán estadísticas diarias de sus enlaces. Si deslizamos un poco hacia abajo, veremos cuántas visitas hemos obtenido por cada fecha del mes, ganancias y el CPM del mismo día. Ojo, el CPM cambia a diario, pero no es mucha la diferencia. A veces baja o sube 0.20 de dólar, cosa que no importa mucho la verdad. Ya si bajara un dólar sí haría la diferencia en su pago diario. Acá arriba tenemos la opción por meses, donde verán cuánto se generó cada mes. Y para darles una muestra de que sí paga, les enseñaré con la cuenta con la que trabajo yo, chicos. Como pueden ver, hasta la fecha de hoy, que es 27 de junio, he sacado unos 20 dólares. El CPM viene a ser como 3 dólares como les mencioné al inicio. Ganancias por referidos en cero porque no he compartido mi enlace con nadie, chicos. Y acá están las vistas totales del mes, que vienen a ser como 6633. Esta gráfica estuvo un poco en subida al inicio de cada mes, pero luego ya se mantuvo, generando unos 0.70 de dólar diario, hasta un dólar con 30 más o menos. Como les decía, esto se irá actualizando a diario. Si nos fijamos en el mes de abril hice solamente 5 dólares porque recién iniciaba, pero luego ya se generó más. Ahora nos vamos a retiros y acá nos saldrá la cantidad total de retiros. Yo hasta ahora he retirado 36 dólares y tengo acumulado 9 dólares, bueno casi 10 dólares acá donde dice balance y disponible. Este obviamente es el saldo disponible que tengo hasta el momento. Acá también estará su historial de retiros y el método con el que se retiró en mi caso fue con PayPal, porque es más fácil, pero de no contar con una cuenta pueden usar otros métodos. Para eso solo vamos a ir donde dice ajustes, vamos a ir donde dice retiros y acá podrán ver todos los métodos disponibles. Tienen Payer, donde la cantidad mínima de retiro es de 2 dólares y otros más. En el caso de PayPal me pide 5 dólares. Y donde dice entradas aceptadas se refiere al requisito que pide para el método de pago. Para PayPal solo pide correo, así que lo veo más fácil y aparte porque es lo que más uso. Y acá en ajustes de retiro solo completamos con nuestros datos como nombres, método de retiro y el correo, chicos. Luego verán más opciones como reportes, donde verán qué enlace fue más visto. En enlaces verán todos los enlaces creados. En mi caso yo hice muchos, pero no sé por qué no me figura todos, pero bueno. Y ahora si vamos con el último paso de crear un enlace, para eso solo vamos a nuevo enlace. Copian el enlace que van a meterle al acortador. Yo voy a meterle en sí mi canal de YouTube como demostración. Lo copiamos y pegamos dentro. Y por último le dan en enviar.
Ahora solo compartimos a cualquier persona nuestro enlace, puede ser en algún trabajo de la universidad o si tienen un canal de YouTube mucho mejor, ya que al tener visitas en su canal donde quizás compartan archivos, esto le vendría perfecto chicos, como en mi caso que lo uso mucho en el tipo de contenido que subo. Ahora si le damos en avanzado, nos dará un par de opciones, la cual puedes añadirle tú mismo un título al acortador. En mi caso siempre lo uso en avanzado, ya que así puedo identificar más o menos de qué cosa es el acortador, porque si se fijan abajo solo salen letras mezcladas, y si son de subir muchos acortadores no sabrán qué enlace están compartiendo. En mi caso siempre le pongo un alias, por ejemplo a este le pondré PokeRens, le damos en enviar y como pueden ver se creó un nuevo enlace con el alias que puse. Como ya les dije, esto es muy útil para identificar de qué trata el enlace, yo que subo muchos archivos sí me es de mucha utilidad. Ahora también pueden controlar la cantidad de publicidad que puede generar este acortador. Si nos vamos a ajustes, luego enlaces, verán unas opciones, una de poner una foto de perfil, ya esto es a gusto de cada uno, y el otro sería el de elegir la intensidad de anuncios. Y debajo verán un cuadro con 4 opciones. Por ejemplo, si selecciono la mínima, solo nos darán un 25% del CPM total, o sea el 25% de $3, que vendría a ser unos 0.80 centavos hasta $1. Esto incluye un banner como anuncio, nada molesto, y por esta razón es que ofrecen poco. Luego a la baja queda 50%, pero este ya incluye 3 páginas que saldrán como publicidad. Les doy un ejemplo con el acortador que hemos creado, pero para eso vamos a cambiar la intensidad de 100 que yo estoy usando de 100% a 50%. Solo vamos a la opción de arriba, le pongo en baja, le damos en guardar y vamos hacia el enlace que he creado. Para eso vamos a ir donde dice enlaces, vamos a nuestro primer enlace que hemos creado, en mi caso para ver el canal de YouTube, solo seleccionamos aquí y nos va a salir como le dije 3 páginas en el de 50%, este ya vendría a ser el primero, le damos en continuar, luego nos va a salir el segundo, le damos donde dice no soy un robot y luego saldría el tercero. Acá sí tenemos que esperar unos 6 segundos. Lo bueno que esto en el 50% no te trae tanta publicidad. Solamente son banners como ya les había explicado chicos. Estos son los banners. Y lo que viene a ser las 3 páginas. Ya bueno, esta es la tercera página. Le damos en ir. Y nos tendrá que mandar ya a nuestra página de YouTube chicos. Bueno, en mi caso me va a mandar a mi página de YouTube y nada más, es lo único que van a tener que hacer. Luego lo mismo con el de 75 y 100%. Acá nos señala el tipo de publicidad que nos saldrá. Y eso ya dependería de ustedes cuál elegir chicos. Yo sugiero el de 75% para los que recién empiezan. Así no hostigan mucho con publicidad a las personas que lo verán. En mi caso yo lo pongo en 100% porque tengo un servidor de Discord, donde comparto muchas cosas, así que no tengo problemas en cuanto a ese tema. Ya para terminar, por si tuvieran una demora en sus pagos, pueden irse a donde dice contáctanos y acá pueden llenar sus datos con el problema que tienen. Yo lo usé la primera vez porque este acortador paga muy rápido, la verdad. Puede ser el mismo día como al tercero, pero cuando hice mi primer retiro demoraron unos 9 días. Supongo porque la cuenta es nueva y todo ese tema, pero lo bueno es que respondieron al día siguiente y lo resolvieron. A partir de esa fecha mis pagos fueron al mismo día hasta el segundo día como máximo. Muy bien chicos, con esto terminamos el video, espero les sea de utilidad para generar ingresos pasivos mientras están laborando o haciendo cualquier otra cosa. Recuerden hacer bien los pasos y si tienen alguna duda no olviden de comentar. Y si no fuera mucho pedir suscribirse y dejar un me gusta al video, si quieren que les siga trayendo más métodos como estos, háganmelo saber en los comentarios. Y conmigo será hasta un próximo video.